Mindset para sanar con Ivette Molina, segunda temporada. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Mindset para sanar. Esta es la tercera parte de los mensajes del cuerpo, el que decidí titular Sin coherencia no hay salud. Posiblemente voy a cerrar esta temporada del podcast con este episodio. Como siempre digo, voy a tratar de no hacerlo tan largo, pero bueno, vamos a ver cómo va fluyendo. Pero la intención es cerrar, digamos, esta suerte de segunda temporada, porque, bueno, como pudieron haberse dado cuenta, pasé un buen tiempo antes de publicar este episodio, porque estaba, bueno, pasando algunos procesos personales y decidí tomarme el tiempo para replantearme algunas cosas respecto a la dirección del podcast. Entonces, voy a cerrar esta línea de 3 episodios con este último y voy a cerrar esta temporada para entonces darle un nuevo insight, un refrescamiento de varias cosas, de imagen, de planteamiento, de stage, ¿no? Varias cosas que pienso mejorar. Para ir a lo que nos compete en este caso, que es el tema. Sin coherencia no hay salud. Voy a empezar esto, como en los episodios anteriores, me apalanqué muchísimo a este libro de Gabor Mate, de Cuando el cuerpo dice no. Y voy a iniciar con una frase que está acá. Voy a citar seguramente 3 frases de acá, con las que voy a desarrollar la idea de esto. Y esta frase que está acá dice: la enfermedad, en otras palabras, no es un simple resultado de algún ataque externo, sino que se desarrolla en un huésped vulnerable cuyo ambiente interno se encuentra alterado. Como el nombre lo dice, sin coherencia no hay salud. Una de las cosas que yo descubrí en este proceso que yo he ido llevando de entender un poco por qué desarrollé toda la patología que desarrollé y por qué, pues, me pasó esto que me pasó. Una de las cosas que he descubierto entre tantas lecturas, entre tantas terapias, entre tantas cosas, es que el cuerpo empieza a emanar señales o emana malestares cuando no es congruente, cuando no estamos alineados a quienes somos realmente, cuando nuestra autenticidad está totalmente relegada, cuando estamos suprimidos, reprimidos. Y una de las cosas que yo observé conmigo es que realmente la persona que yo soy, en realidad, cuando me despojé de una cantidad de construcciones y una cantidad de cosas que utilicé a lo largo de mi vida para sobrevivir, me di cuenta que yo era prácticamente lo opuesto a todo lo que yo construí para el exterior. Casi un 100% opuesto. Yo me construí una imagen, una forma de ser que no iba para nada con lo que era o con lo que yo soy realmente en muchos aspectos. Hay cosas que obviamente uno refleja de uno que son auténticas, que tienen que ver con uno, pero precisamente el mal manejo de nuestra identidad real nos hace que incluso esas cosas que son honestas, que son auténticas, las manejemos hasta de manera desbalanceada, por no decir inadecuada. Una de las cosas que nos genera un profundo vacío existencial, y que estoy segura que muchos a veces tienen esa sensación de como que no están muy claros en qué está pasando, ¿no? Porque a veces el malestar no se manifiesta solamente en el cuerpo. Para mí, en un 99% sí. Lo que pasa es que, como lo he dicho en capítulos anteriores o en episodios anteriores, estamos tan adormecidos que hemos como que normalizado una cantidad de cosas que no las vemos como señales, sino las vemos simplemente como malestares comunes o normales.
Entonces, la falta de coherencia, de armonía, se manifiesta no solamente en aspectos físicos, sino también en aspectos emocionales, espirituales y estas cosas a veces que tenemos que no nos sentimos bien, que no nos sentimos completos. Y empezamos como que a buscar todo en el exterior, ¿no? Entonces empezamos con conductas, con reacciones, y tenemos reacciones de las cuales no somos conscientes y que nos resultan perjudiciales. Por ejemplo, una de las más cosas o de los patrones de conducta son más comunes en la existencia de vacío es el tema de las adicciones. Yo soy una persona que pasé por varias adicciones a varias cosas y que he superado adicciones. Y desde mi sitio puedo decir que lo que me llevaba allí era esta cosa que no, de buscar alguna experiencia que de alguna manera me llenara de algo. A veces este tema de la falta de coherencia entre lo que somos o creemos ser, lo que somos realmente, lo que hacemos, lo que decimos y lo que son inclusive nuestras creencias, porque les pongo un ejemplo, yo siempre supe que en el momento de mi vida que yo decidí consumir, por ejemplo, cocaína, yo sabía que consumir cocaína era algo que estaba mal, digamos, ¿no? No era algo que para mí era un secreto, o sea, estoy haciendo algo que estoy creyendo que está bien y al final está mal. Como por ejemplo, no sé, toda mi vida pensé que que comer pan era algo positivo cuando realmente comer pan, por lo menos para mí, no es tan bueno para mi salud. Y siempre creí que lo estaba haciendo, y que era algo correcto y que estaba bien. Con la cocaína no pasó así. Yo decidí deliberadamente hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona decide hacer algo que sabe que está mal? Y algo que sabe que eventualmente va a hacer daño, principalmente a sí misma y a otro. Evidentemente ahí hay falta de coherencia, hay falta de armonía, hay un desajuste y hay una disonancia cognitiva impresionante. En mi caso, vuelvo e insisto, siempre me gusta hablar desde mi experiencia, porque yo no es que sea ninguna gurú, ni que sepa un montón de cosas, ni nada por el estilo. De hecho, a medida que voy entrando y descubriendo y ahondando en un montón de cosas, me doy cuenta de lo poco que sé y que eventualmente el día que pues me toque irme, pues al final siempre sabré muy poco, ¿no? Decía un filósofo famoso que yo lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Y algo va de eso. Entonces, cuando tenemos estas disonancias entre lo que hacemos, lo que creemos, lo que decimos, entre todo lo que es entre todas esas cosas, esas bases, esos cimientos que nos conforman como individuos, cuando no hay congruencia, cuando no hay una sinergia, ¿okay? Se crea una suerte de disonancia que empieza a socavar la mente y el organismo, que vendrían a ser como que los dos aspectos donde se puede manifestar algún tipo de patología, ¿no? En la parte mental y en la parte física. Y el cuerpo va diciendo, ¿no? Cuando el cuerpo siempre nos está hablando, el cuerpo siempre nos está diciendo cuando algo está bien, cuando algo no está mal, pero no sabemos escucharlo. Hay una cuestión que se maneja mucho que es el gut feeling, ¿no? Que es este sexto sentido, que es esta cosa que siempre a veces pasa que uno la siente aquí, en la boca del estómago, en el área abdominal normalmente, y que siempre nos está mandando una alerta. Lo que pasa es que no nos sentamos a escuchar y a decir, bueno, esto por ahí qué me está diciendo, ¿no? ¿Qué me está tratando de decir este pálpito corporal de esta situación, de esta decisión, de esto que estoy viviendo? Entonces,
al final, en todas estas incongruencias que empezamos a tener en lo que son los cimientos de nuestra personalidad, de nosotros como ser, empezamos a generar conflicto y empezamos a generar caos. La enfermedad al final termina siendo una manifestación de caos en el interior. La enfermedad al final, los malestares, la sintomatología, terminan siendo una demostración de que hay desorden en las emociones, que hay desorden en nuestra percepción de nosotros mismos y que hay desorden en la manera en cómo nos tratamos y cómo eso lo exponemos al exterior. Normalmente nos creamos por esta sensación de desorden que genera un vacío, que sabemos que algo que no termina de como que de encajar. Eso normalmente nos lleva por alguna razón a construirnos una cantidad de cosas en el exterior para buscar afuera algo que satisfaga, para buscar en ese exterior algo que me dé la tranquilidad, el orden, la armonía que no estoy pudiendo conseguir dentro de mí. Y al final de eso se trata, de trabajar la parte interna, de trabajar el interior, de buscar dentro de nosotros qué es lo que está en desorden, ver qué es lo que está fuera de contexto y empezar a entender quiénes en principio somos para, partiendo de allí, poder reconstruir un nuevo discurso. Porque por ahí, si reconoces que tienes un conflicto interno y un montón de cosas, pero no entiendes realmente quién eres tú, no entiendes realmente cuál es tu autenticidad, no entiendes realmente cuál es tu verdadera esencia, no es mucho lo que vas a poder lograr a la hora de reinventar, de reordenar. Se trata de construirse a uno mismo partiendo de una base de un caos, porque el caos es esto, el caos es necesario para dar paso a la creación. Lo decía en un post en estos días. Y es un principio que no es que yo se me haya ocurrido esta frase así, uff, qué magnífico, ¿no? Es algo que es un principio así, un Big Bang, tiene que pasar. Tiene que pasar todo este boom, todo esto tiene que caer, para que entonces uno pueda decir, bueno, ¿cómo vamos a reconstruir todo esto? Y cómo vamos a rearmar las piezas y le vamos a dar paso a una nueva creación. Por ahí, esta idea de que el caos es importante y es necesario, que todo se caiga a pedazos, puede resultar un poco dramática, pero la verdad, la vida nos va dando las señales de manera paulatina, ¿no? Y cuando hablo de la vida me refiero a todo, incluyendo a nosotros mismos como un ente vivo, ¿no? El cuerpo. Entonces vamos en esta cosa como que nos mandan una primera señal y una segunda señal. Entonces la señal, en la medida que no le prestamos atención, se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y en la medida empieza hagan la idea de que esa señal es una alarma de que, hey, aquí está pasando un incendio, una candelita, un caos. Y está empezando, ¿no? Y va, hasta que se hace un gran Big Bang y todo se vuelve nada y cae. Ahí es cuando realmente, normalmente las personas entramos en este proceso de, bueno, o tomamos conciencia o nos terminamos de ir con todo esto y ya fue. Para algunos de nosotros el piso es muy bajo. Hay gente que necesita caer muy, muy bajo para despertar. Yo considero que yo, dentro de todo, tuve que caer en un sitio bastante oscuro para darme cuenta de un montón de cosas. Y yo siento hoy en día que estoy absolutamente inconsciente y todavía con mucha oscuridad en relación a un montón de cosas. Pero en este punto, digamos, donde he podido ver de mi propia vida y de mi propio andar un montón de cosas, les puedo decir y les puedo
me puedo tomar deliberadamente el permiso de aconsejar, que ha sido el propósito de estos 3 últimos episodios, que se tomen el tiempo de escuchar a su organismo y de escuchar a sus emociones y de observarlos. Observarnos con el fin y el propósito de de seguir este conejito blanco, como el conejo de Alicia, en el País de las Maravillas, que nos lleve a ese sitio donde podamos rescatar nuestro verdadero yo. Y de ahí, entonces, reconstruirnos. Empezar como que, bueno, vamos a destruir todo esto y vamos a empezar de nuevo. Empezar como que a alinear lo que soy con lo que siento, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago y con lo que quiero. Obviamente muchas de esas cosas pasa que se van reorganizando solas. En lo que yo empiezo a entender quién soy yo realmente, hay muchas cosas que empiezan sin necesidad de uno ya esforzarse mucho y buscarle mucha vuelta, empiezan a reorganizarse solas. Pero lo importante ante cualquier malestar que estemos teniendo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, si lo perciben así también en el espíritu, es ver nuestros estados de coherencia, nuestros estados de congruencia, en dónde estamos siendo consistentes con nosotros mismos, con nuestros discursos, con nuestras creencias, con nuestros hechos, con lo que hacemos y con lo que en realidad somos. Porque ahí es donde está la clave para sanar, para ordenar. Mejor dicho, eso, para ordenar, y en consecuencia, cuando se ordena, cuando se limpia, entonces se hace un ambiente muchísimo más saludable. Y se puede partir de un sitio más saludable para reconstruir entonces esta forma de ser. Evidentemente esto implica un camino de dolor, porque es desprendernos de un montón de cosas que concebíamos eran parte de nosotros y de nuestra identidad. Porque no hay nada más difícil que desprenderse de algo que uno asumió como suyo y que uno se da cuenta que ya no te pertenece o que ya simplemente no lo necesitas en este momento de tu vida. Porque una de las cosas que también aprendí es que lo que me pudo servir para sobrevivir en algún momento de mi vida, hoy en día para vivir no me está funcionando. Y ahí hay un conflicto, ahí hay una suerte de inconsistencia. Donde hay conflicto, hay enfermedad. Porque manejando estos conceptos que les estoy diciendo, no, caos, conflicto, disonancia. Todas estas cosas, donde hay esto, hay enfermedad, hay malestar, si no le quieren llamar enfermedad, pero hay malestares. Porque a veces no es que tengan que tener una patología o una enfermedad, pero hay malestares, hay incomodidades, hay cosas que el cuerpo empieza a decirte y no haya como decirte, hey, está pasando esto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Conociéndonos, viendo hacia adentro, buscando adentro todo lo que creemos que estamos buscando afuera para satisfacer estos vacíos que nos generan el desorden, estos conflictos que nos generan las incongruencias que podamos estar teniendo o manifestando. Soltar las convicciones impuestas, abrazadas, que creíamos que formaban parte de nuestra identidad, es muy duro, es muy complicado. Y a veces no significa que las vas a soltar para dejarlas a un lado y que te vuelvas diametralmente opuesto a esa convicción. No. Se trata de revisar esa convicción, de revisar esa creencia, de revisar eso y ver si eso es compatible realmente, revisar cosa por cosa y ver si eso es compatible realmente con este momento de tu vida y con lo que tú eres realmente.
y si es eso lo que te incomoda o no te incomoda. Y de ahí entonces abrazarla con una nueva intención. Porque muchas veces pasa que nos abrazamos a ideales externos, a convicciones externas, para llenar vacíos internos y para distraernos de vernos internamente a nosotros mismos y para distraernos de ocuparnos de nosotros mismos. Uno no puede, digamos, embarcarse en estos viajes de profundas convicciones colectivas e ideológicas si uno no está lo suficientemente claro con uno mismo y si uno no está lo suficientemente claro con la intención que yo estoy abrazando este propósito o este camino o esta convicción. Porque si no lo hacemos desde un sitio saludable, se vuelve un fanatismo o se vuelve una adicción o se vuelve una conducta que igual nos va a seguir haciendo daño y no nos va a dar lo que esperamos, que es alivio, que es tranquilidad, que es un propósito de vida. Yo creo que es importante tener esto. De hecho, Garboma te habla aquí de un caso de una... Este caso en particular es de una mujer que murió de esclerosis múltiple, ELA. Pero más allá de eso, él hace una reflexión muy interesante que a mí me hizo mucho ruido. Y dice, unas fuertes convicciones no son necesariamente una señal de poderosa conciencia de uno mismo. Muy a menudo sucede todo lo contrario. Las creencias defendidas intensamente pueden que no sean más que un esfuerzo inconsciente de construir una conciencia que supla lo que, bajo la superficie, se experimenta en realidad como un vacío. Esto me pareció muy fuerte porque a veces uno se llena, ¿no? de estas cosas y se abraza a discursos externos por millones de razones, para pertenecer, porque, bueno, sí, uno puede sentir que está alineado con uno en ciertos aspectos, pero al final uno no está, no lo hace. Estas cosas, la mayoría de las veces no las hacemos desde una conciencia nítida. Y desde la conciencia de nuestras propias necesidades, desde nuestra autenticidad y desde el haber reconocido el vacío que podemos haber tenido, de haber reconocido nuestras propias inconsistencias internas y de tener como resolución estrategias o formas para sobrellevar estas inconsistencias e ir armando realmente una personalidad, una forma de ser que sea congruente. Entonces ya cuando tenemos todo eso armado, considerar entonces pasar a lo exterior con las intenciones puestas en sitios más saludables, ya es otra historia, me parece. Entonces, siempre creo que es el autoexamen para el autoconocimiento es fundamental para poder conquistar la coherencia, para poder conquistar la armonía que necesitamos tener internamente para tener una vida saludable, para limpiar la mente, para limpiar nuestro cuerpo, para limpiarnos y así de ahí en adelante poder también leernos mejor cuando nos empiecen a pasar cosas, porque no es que se trate de que no nos vayan a pasar cosas y no es que se trate de que nos vayan a pasar después de que hagamos todo esto cosas, que todo lo que nos venga de aquí en adelante va a estar alineado con lo que queremos y con lo que deseamos, sino todo lo contrario, las pruebas van a ser seguramente mayores. Y ahí, en el reto de superar una circunstancia retadora, es donde está el mérito del crecimiento, ¿no? Entonces es solo desde la coherencia y desde la autenticidad, desde ese ejercicio de autoconocimiento, de esas autoevaluaciones que les estaba hablando, que vamos a lograr tomar decisiones asertivas y en armonía con nuestro verdadero yo. Y eso es lo que nos va a permitir, como les decía, limpiar, ordenar, crear un ambiente interno saludable y muchísimo más fácil de interpretar
de reconocer, de validar. También quería compartirles una última frase, ¿no? Para cerrar. Unas últimas ideas, digamos, para darle cierre a este episodio. Y es entender que, por ejemplo, en mi caso, funcionó muy bien el tema de hacerme cargo de mis emociones y empezar a gestionarlas, gestionar también el estrés, gestionar todos estos aspectos que normalmente evitamos, somos muy evitativos con estas cosas por, qué sé yo, creencias limitantes, por cultura, lo que fuese. Pero al final, esto fue lo que a mí me terminó de dar cierta estocada final a poder entrar en un mejor sitio de bienestar y crear un ambiente más saludable dentro de mí para poder abordar eficientemente y de manera compasiva mi vida, ¿no? Y mi salud, mi estado de salud, abrazarlo también de otro sitio. Y evidentemente cuando uno empieza a sentirse mejor, cuando uno empieza a limpiar, cuando uno empieza a sacar, a perdonar, a perdonarse en primera instancia, a disculpar, a soltar, cuestionarse hasta qué punto a uno le sirven las cosas que está viviendo, que está sosteniendo, que está reteniendo. Y todas estas cosas que ya yo he venido hablando mucho en otros episodios y que seguramente habrán escuchado en otras partes. El tema de la gestión emocional o de la competencia emocional, quiero hacer una lectura de un pequeño texto que habla Garbomate aquí, de lo importante que es el tema de la autorregulación y la competencia emocional. Entonces él dice que la competencia emocional exige varios puntos. El número 1 es la capacidad de sentir nuestras emociones, de modo que seamos siempre conscientes de cuando experimentamos estrés. La capacidad de expresar nuestras emociones de manera efectiva y por tanto afirmar nuestras necesidades y mantener la integridad de nuestras fronteras emocionales. La facultad de distinguir entre reacciones psicológicas pertinentes para la situación presente y aquellas que representan vestigios del pasado. Lo que queremos y le exigimos al mundo debe adecuarse a nuestras necesidades presentes, no a necesidades inconscientes e insatisfechas de nuestra infancia. Si se emborrona la distinción entre el pasado y el presente, percibimos una pérdida o una amenaza de pérdida allí donde ésta no existe. La conciencia de aquellas necesidades genuinas que sí requieren satisfacción, en vez de reprimirlas, con tal de recibir la aceptación o aprobación de otros. El estrés se da ante la ausencia de estos criterios y conduce a la alteración de la homeostasis. La alteración crónica lleva a la mala salud. Entonces, si hay conflicto en nuestro organismo, si hay caos en nuestro interior, eso genera estrés, eso genera cortisol y eso genera una cascada de respuestas biológicas en el organismo que desembocan en malestares físicos, que desembocan en mala salud, que desembocan en enfermedad, que desembocan en trastornos inclusive psicológicos, trastornos alimenticios, trastornos, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gestionar las emociones, validar las emociones, comprender nuestras emociones, autoevaluarnos, buscar nuestra autenticidad, quiénes somos realmente, qué somos, qué queremos, qué necesitamos, qué ya no necesitamos. Preguntarnos todas estas cosas, reorganizar el caos interno, dejar de buscar afuera lo que sabemos que debemos buscar adentro. Solo nosotros somos capaces de suplirnos las necesidades de vacío, de amor y de todas estas cosas. No es que esté diciendo que vincularnos con el exterior sea innecesario, no.
es que es necesario arreglar estas cosas internas para que cuando nos vinculemos con el exterior lo hagamos de manera saludable. ¿Okay? O al menos, si no va a ser saludable, sea lo menos conflictiva posible, ¿no? Porque no es que podamos evitar que pasen ciertas cosas. Tomar conciencia de las cosas reduce mucho el riesgo de un montón de cosas. Pero lo más importante de tomar conciencia de las cosas es que desde la conciencia yo decido. Y cuando yo decido conscientemente, soy responsable de todo lo que me pase. Y no queda ningún vestigio de culpa ni de nada que esté fuera del contexto. Puede que pasen cosas que estén fuera de mi control, pero aún así sigue siendo mi responsabilidad desde la conciencia cómo yo actúo ante esta cosa que pase fuera de mi control. Y el conocimiento de mí misma es lo que me va a dar la posibilidad de tener una respuesta asertiva ante eso. Dejo este episodio hasta acá. Cierro este episodio de Mindset para Sanar de esta temporada. Sin coherencia no hay salud. Invitándolos a buscar y analizar en qué aspectos, en dónde están siendo coherentes o incoherentes en su vida. A escuchar, como les he comentado en los episodios anteriores, a su cuerpo, a observar su cuerpo, a observar sus conductas, las de ustedes, por qué hacen lo que hacen, por qué comen lo que comen, por qué deciden abanderarse de ciertas cosas y de otras no, porque tienen la necesidad de hacer las cosas que quieren hacer, más allá de lo obvio, porque siempre hay una respuesta obvia, pero no es lo obvio donde está la sustancia de la verdad. La sustancia de la verdad está mucho más abajo de todo eso. Gracias por escucharme. Espero que este episodio te haya servido de algo. Siempre me gusta leer los comentarios. Me pueden escribir abajo, si estás en YouTube. Me puedes mandar un mensaje por Instagram, por mis redes, por donde sea que tengas contacto conmigo. Por privado, si me conoces en personal, como sea. Pero si te gustó, si te sirvió de algo, te pido que me dejes un me gusta. Recuerda que las reacciones que le den al episodio, sea un me gusta, sea un comentario, sea compartirlo inclusive, de manera privada o de manera pública, eso me ayuda a mí a que de alguna manera la exposición de este contenido se haga cada vez mayor. Gracias por escucharme. Te quiero.